Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los diálogos de uno de los pilares más importantes de la filosofía, los diálogos de Platón. Pero antes de adentrarnos, vamos a comenzar por recordar quién fue Platón. Aristócles, o mejor conocido por su apodo Platón, fue un filósofo griego nacido en Atenas entre los años 427 al 347 a.C. Reconocido por fundar la Academia de Atenas, ser uno de los tres principales filósofos de la antigüedad, Además de formular su teoría de las ideas, la dialéctica y busca metódica del conocimiento, su división del alma humana, la concepción de un estado ideal, entre muchas otras. pero sobre todo por ser fiel discípulo de Sócrates. Cabe mencionar que si no hubiera sido por Platón, no se conocería nada sobre la vida y obra de Sócrates, y por ser maestro de Aristóteles. Dicho esto, vamos a retomar el tema principal del video, los diálogos de Platón, que son aproximadamente 27 escritos, los cuales vamos a dividir en 3 etapas a lo largo de la vida de Platón. Los primeros diálogos son los diálogos tempranos o de juventud, que fueron escritos aproximadamente en el 393 al 389 a.C. Estos diálogos se caracterizan por la influencia de la filosofía de Sócrates, ya que muestran de manera teatralizada la actividad socrática, en la manera en la que Sócrates tenía de entender, practicar y vivir la filosofía en busca de definiciones. El primer diálogo va a ser la apología a Sócrates. Aquí el autor expone los argumentos que tuvo Sócrates en el juicio que lo llevó a la muerte. Sócrates se habría defendido de las acusaciones de pretender penetrar los misterios divinos, alegando que sus enseñanzas obedecían más bien un mandato del oráculo de Delfos. El siguiente es el diálogo de Critón o el deber. Se da a través del diálogo entre Critón y Sócrates, donde Platón expone la cuestión de la obediencia de las leyes de la República y los representa como el deber absoluto. Bien, dentro de estos diálogos de juventud vamos a encontrar una subclasificación que serían los diálogos sofistas, escritos tras la muerte de Sócrates en el 399 a.C. El primer diálogo dentro de esta subclasificación es Protágoras y los sofistas. Este es un diálogo bastante teatral que versa sobre la virtud o excelencia, dejando al descubierto la postura de Platón respecto a los sofistas a quienes Sócrates criticaba. Después tenemos el Ion o de la poesía. Aquí Sócrates y el rapsoda Ion de Éfeso conversan sobre la poesía, la inspiración y la interpretación. Y aquí se cuestionan si la poesía puede ser considerada en realidad un arte. El siguiente diálogo es el Hipías Mayor, Hipías I o ¿qué es lo bello? Y se da sobre la reflexión de Platón en torno a la noción de lo bello por medio del diálogo entre Sócrates e Hipías de Elide. Este texto ha sido de vital importancia para el desarrollo de la estética como disciplina filosófica. Después tenemos al Hipías Menor, o como nos gusta llamarlo, Aquiles versus Odiseo. Aquí Sócrates mete a Hipías en una paradoja, donde el arte de hacer el mal voluntariamente es mejor que hacer el mal involuntariamente, introduciendo a estos dos personajes y debatiendo quién es mejor. El siguiente es el Eutidemo o el disputador, donde Platón representa dos conversaciones, una entre Sócrates y Critón y la otra entre Sócrates, Eutidemo y Dionisodoro. En esta obra, Platón refuta la herética de los sofistas y defiende la dialéctica socrática. Otra subclasificación que vamos a tener son los diálogos de definición, que de igual manera van a ser escritos tras la muerte de Sócrates. El primero es el laques o del valor. En este diálogo en particular, el valor se va a representar como un medio a través del cual Platón va a discutir su verdadero interés, que es la educación física y moral de los hijos. El siguiente es el Carnides o de la sabiduría. Sócrates, Querfón, Critias y Cármenes discuten acerca del concepto de la sabiduría y la prudencia, cuestionando las ideas en torno a su percepción. Después tenemos el Eutifrón o de la santidad.
Este va a relatar un supuesto encuentro entre el adivino Eutifrón y Sócrates, en el cual habrían discutido sobre la naturaleza de lo santo. El siguiente es Lisis o de la amistad, un diálogo entre Sócrates, Lisis y demás personajes. Este medio por el cual Platón expone sus reflexiones en torno a la amistad, haciendo particular hincapié en refutar las teorías previas sobre el tema. El siguiente es el de Trasimaco o Justicia. Este se convirtió en el primer libro de la República, donde versa cómo debe construirse un Estado justo. Otra subclasificación que tenemos son los diálogos de juventud y transición, escritos en el primer viaje a Cilicia en el año 387 a.C. El primer diálogo va a ser Gorgias o de la retórica. Aquí Sócrates discute con Gorgias de Leoncio, Pólux de Agrigento y Callicles de Atenas, a través de la exposición sobre el valor y los principios de la retórica o arte de la persuasión. Platón los pone en práctica al desarrollar las nociones de lo bello y lo feo, lo justo y lo injusto, y por último, el bien dentro de este diálogo. El siguiente diálogo es Cratilo o de la propiedad de los nombres. Se trata de un diálogo entre Sócrates y Cratilo que presenta la discusión sobre la naturaleza de los nombres y su significado, al que Sócrates considera autónomo de la voluntad humana. Por último tenemos a Menexenes o la oración fúnebre. Este se va a tratar de dos diálogos entre Sócrates y Menexenes sobre los ciudadanos muertos en combate. El primero de ellos representa un elogio y el segundo representa una exhortación. Y continuamos con otra de las clasificaciones de estos diálogos, que son los diálogos de madurez, escritos aproximadamente en el 385 al 371 a.C. En estos diálogos encontramos el pensamiento platónico en su máximo esplendor. Los primeros dos diálogos son considerados de madurez y transición, escritos después del 387. Ok, el primero va a ser Menón o de la virtud. Aquí Platón expone una vez más sus consideraciones sobre la virtud y cuestiona si esta puede ser enseñada. El siguiente es Fedón o del alma, basado en la última secuencia de la vida de Sócrates. El Fedón reflexiona sobre la inmortalidad del alma, desarrollando la teoría de las formas, de la reminiscencia y sobre la metempsicosis. De aquí vamos a meter una subclasificación que serían los diálogos medios. Comenzando por el banquete o del amor. En este diálogo, conocido también como el simposio, Platón expone sus teorías en torno al concepto del amor. La discusión tiene lugar en un banquete donde los comensales debaten sobre Eros mientras comen y beben. La República. En esta obra, Platón repasa los elementos que, a su entender, deben conformar el Estado, lo que supone la exposición de los conceptos de lo justo y lo injusto, y en él concluye la importancia de lo moral, la justicia y el bien de la construcción de lo público y lo privado. En esta obra se expone el mito de la caverna. Después tenemos Fedro o de la belleza. Platón reflexiona sobre la ciencia de lo bello y la ciencia del bien. Dicen los expertos que en este texto se encuentra el compendio del aprendizaje de sus maestros, más el germen de sus mejores y más influyentes obras, La República y las leyes. Algunos consideran que esta obra es más bien el periodo de juventud o transición. Dentro de estos mismos diálogos de la madurez tenemos otra subclasificación, que son los diálogos críticos de transición, donde critica su propio sistema filosófico. El primero va a ser Parménides. Este narra el diálogo entre Parménides y un Sócrates joven e inexperto, donde genera una crítica de la teoría de las ideas. El siguiente es el Teeteto o qué es el conocimiento. En este vuelve a tomar el método de la interrogación, pero no se llega a ninguna definición final, por lo que termina en aporía. Y
Y ya para terminar vamos a tener los diálogos tardíos o de vejez. En estos diálogos se van a escribir tras su segundo viaje a Sicilia entre el 367 al 365 a.C. y los primeros van a ser subclasificados como diálogos críticos. El primero de estos diálogos es el sofista y tiene como tema central definir las características del sofista y cómo éste accede al conocimiento, en contraposición del filósofo y el político. Tiene como particularidad de ser uno de los únicos 3 diálogos en los que no participa Sócrates como un personaje principal. Después tenemos el político, que este va a ser una continuación del diálogo del sofista. Va a representar una conversación entre Sócrates, Teeto y el visitante. La intención del escrito es la de explicar que el mando político necesita de un tipo especializado de conocimiento. El siguiente es el Filebo. Trata sobre el rol del placer y la inteligencia en la vida conducida hacia el bien. Es considerado uno de los diálogos tardíos de Platón, donde participan Sócrates, Filebo y Protalco. Ya para concluir vamos a tener la última subclasificación, que van a ser los diálogos cosmológicos políticos. En estos diálogos entra el Timeo. Es considerado uno de los diálogos más influyentes en todas las filosofías y ciencias posteriores. Su contenido profundiza esencialmente en 3 problemas: el cosmogónico, origen del universo; el físico, estructura de la materia; y el antropológico, la naturaleza del humano. Después tenemos el Critías, que su contenido describe la guerra entre Atenas y la Atlántida. Aquí se narra su historia y su decadencia. El siguiente, y al parecer el último de estos diálogos, es las teorías. En este expresa sus teorías acerca de la política y la organización social de un modo más realista y menos utópico. Esta obra trata de un estado solamente para dioses e hijos de dioses. En conclusión de todos estos diálogos, tenemos que Platón pensaba que tenía que haber una realidad detrás del mundo de los sentidos, y esta realidad la llamó el mundo de las ideas. Y aquí se encuentran las eternas e innumerables imágenes modelo detrás de los distintos fenómenos con los que nos topamos en la naturaleza. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y les sirviera. Recordarles que el video es con fines académicos, entonces nos ayudaría mucho que dejaran un comentario de qué les pareció el video y un me gusta. Bye. Ello por medio de un diálogo entre Sócrates hijos de dioses. Se acabó. El siguiente diálogo. Los Eternals. Bueno, esperamos los diálogos de uno de los pilares más importantes de la filosofía, Los diálogos de Aristóteles. The pathways that have led us here were not